Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar con Erwin Patiño en su segmento semanal Mesoeconomía. Erwin, cuando hablamos de mesoeconomía, estamos hablando de todos los aspectos del ciudadano común y corriente, del ama de casa, del trabajador Así formal, del es. trabajador público, del trabajador privado, Sí, del que tiene un ventorrillo, un kiosco, porque al fin y al cabo, pues, así es. todo es economía, pero Ujú. hoy día se puso muy de moda lo de los emprendimientos. Y yo Sí, veo que de alguna manera este, es como una distracción más que todo. La gente no lo asume como un compromiso formal para empezar a crecer sobre un aspecto de la actividad creativa, ¿no? Todo el mundo puede ser creador y puede tener un talento. Y yo me estaba acordando en estos días, como siempre converso contigo sobre nuestro pasado margariteño, sí, que realmente la economía en nuestro pueblo funcionaba de lo que cada quien hacía en su casa. Uno hacía el dulce, el otro hacía el alpargate, el otro hacía el zapato, así era. el Así otro era. hacía eh, la ropa, eh, y No así por había, el estilo. no había subsidios del Estado, De nadie. Y de nadie. mi mamá era costurera y La gente sobrevivía, la gente aprendió a hacer sobrevivía. hasta fluces. Sí, sí, Aprendió a la hacer gente hasta sobrevivía. fluces. Sí, sí, la Y, gente. y en el caso tuyo de tu pueblo, pues el Maco, Sí, sí, realmente, o sea, una población que no solamente se destacó por la fabricación de calzado, sino también de una artesanía de primer orden. Tanto que cuando sí, apareció el Puerto Libre en Margarita, la gente iba para allá a comprar esos productos sí, sí, sí. y se Yo tengo una tía desarrolló. que tiene, tengo una tía que tiene 93 años y todavía trabaja zapatería. Exacto. Bueno, imagínate. Ella y el esposo tenían un taller, en la entrada del Maco, está al lado de la casa de mi mamá, y ellos todavía, mi tía, el tío Julio murió hace como unos 10 12 años, ya tiene varios años, y ella quedó manejando el negocio y con eso levantó familia, y tiene los hijos graduados en universidades, y bueno, mira, los nietos. Entonces, a los 93 años, la tierrita todavía sigue trabajando zapatería. Todavía, bueno, pero Sí, la vocación por el trabajo es una cosa sí, que no se estudia, esa sí, se siente, se lleva en el alma. claro, pero La ahí gana, las viene, ganas de ser honesto, de sí, ser creativo, de no depender de nadie, de no estar esperando dádivas. Entonces yo creo que esto conjuga hoy día una circunstancia a comentarla con sí, cierta asiduidad y frecuencia, porque es que los ujú, jóvenes quieren de una vez por todas empezar por arriba sin escalar posiciones, sin dar los pasos necesarios para ir creciendo, sin aprender a administrar y manejar los mercados en forma creciente y ordenada. sí. Bueno, el ejemplo lo dan los políticos, muchos políticos jóvenes, ¿no? Que Exacto, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿sí? así ¿Eh? es, sí, Sí, simplemente esperando que los pongan donde puedan hacer negocios. exacto. Sí. Estaba leyendo Entonces, esta mañana, o sea, sorprendentemente allí a un individuo que llegó recomendado por alguien del mismo alto gobierno, le dieron una posición en un área deportiva y ahora maneja también los clubs y otra serie de negocios en paralelo. Entonces, no es que van a ejercer una función determinada y a cumplir un propósito y un plan y un programa en el área que se les designa, sino es que estando dentro de los gobiernos, entonces buscan otros canales para sí, hacer negocios adicionales y complementarios sí, y de la noche a la mañana querer tener millones y yates y aviones y viajar por el mundo. Pero, señor, o sea, así no se construye un país. Y el país que nosotros conocimos en unos niveles de bienestar y progreso, que llegó a ser reconocido mundialmente, o sea, comenzó en estas circunstancias de las que estamos hablando, sí, e inclusive los líderes y presidentes de la República eran gente que venían de la provincia, o sea, haciendo esfuerzo, estudiando, trabajando de día, estudiando de noche. O sea, y hoy día no, hoy ni siquiera quieren estudiar, sino sí, conseguir dinero para comprar un arma y con ella hacerse rico a la noche a la mañana, despojando a los demás de sus esfuerzos. así es, así es. Entonces es un Bueno, panorama bien triste y bien lamentable que tengamos que comentarlo hoy, sí, porque es que estamos viendo que ya van 25 años y nos hablaron del socialismo, que supuestamente era una fórmula
ideológica para que los pueblos crecieran y no nos hemos detenido en la experiencia de otros países que la tuvieron antes y que no alcanzaron ningún objetivo. Está Cuba, 60 y pico de años, y lo que ha Eh, ido es empobreciéndose cada día más. No evoluciona, no se actualiza con las innovaciones productivas y tecnológicas, y no se prepara a los jóvenes con esos fines. en estos días yo hablaba con alguien, un familiar, de esto. Yo dije, mira, lo que pasa es que la situación, por ejemplo, en España es una especie de herencia retrógrada. Sí, Herencia retrógrada, ¿no? Porque hablábamos de la corrupción y dice, no, es que nos viene de España. No, no. el asunto es que tenemos una situación, tal vez, toda la, Las todas malas las costumbres, a lo picarías mejor y sí, todas las malas también vinieron costumbres vinieron de allá, ¿no? vinieron Hay las que virtudes y reconocer. las mañas, vinieron Y juntas. las mañas, sí. Pero el asunto es que tenemos una herencia retrógrada, chicos. El escándalo que hay en España en este momento es de una magnitud, pero donde están implicados los más altos funcionarios del gobierno en Sí. corrupción. Entonces, el asunto es que analizando eso, uno dice, cónchole, pero no se me parece a la corrupción de aquí de ahora, Ujú. sino a la corrupción de Sí. la Cuarta República. Entonces, ¿qué sucede? Que están hablando, ¿no? Sí, mira, y se cogieron 50 millones de euros, 10 millones de euros por aquí, 3 millones de euros por acá. Entonces, mira, de eso era más o menos lo que se hablaba hace 30, 40 años. ¿M? A Carlos Andrés lo enjuiciaron por $250.000, Sí. ¿eh? Que no se lo cogió, sino que se lo dio la chamorro para Para que fortalecer, democratizara su país. democratizar el país. Entonces, por eso lo enjuiciaron. Entonces, imagínate, Pero aquí se van ¿eh? los años y los años no enjuician a Y hay nadie. aquí los casos que no los ha denunciado la oposición, los denuncia el propio gobierno. Sí, Sí. Entonces, hay un caso por ahí de un presidente de PDVSA, de dos presidentes, uno se hablaba de 6.000 millones y otro de 22.000 millones de dólares. exacto. ¿Eh? El fraude Supuestamente descubierto por el mismo gobierno, por el lo mismo gobierno. señalaron en público, pero hasta ahora Sí. no lo hemos visto ni detenido, ni Ni vemos esposado, la ni... medida, ni vemos los detuvieron pues, ahí a unos actores secundarios, Sí, pero tú no ves, ¿ves? Y tenemos, bueno, toda esta situación de corrupción. Y yo, mira, volviendo al caso de España, no, mira, le falta el remate de copiarse la última versión nuestra, sí, ¿m? Para terminar de acabar con España, pues. es problemático. Y Es yo me estaba, problemático. cuando hablábamos de nuestros pueblos y la forma en que la gente se resolvía la vida, o sea, a la par de ello, nuestros papás, y mi mamá en particular, nos decía permanentemente, de lo ajeno, usted no se coja ni un alfiler. Esa era la Nada, expresión, ni un alfiler, te podrás ni un imaginar lo que alfiler, eso nada, significa, nada. ¿no? Eso no es suyo. Eso no es suyo. Y, Diga, cono- y co- mira, que me conseguí esto en la calle, busque quién es porque eso no es suyo. sí, Eso tiene dueño. yo conozco uno de los abuelos de la familia, de los grupos familiares nuestros, que un hijo llegó con un sombrero lleno de huevos, había ido al monte a cazar pájaros, y entonces encontró un nido y se cogió los huevos y se los trajo. Y el papá le dijo, ¿eso, usted tiene gallina en el monte? No. Entonces, vaya a llevar esa. Y lo hizo ir de noche a devolver los huevos al nido, porque esos huevos no son suyos. Así Esos pasa. huevos son de alguien que tiene una gallina y la gallina puso los huevos a lo mejor fuera del huerto, pero no son suyos. Así que usted se va ahora mismo a devolver. Así era la conducta de nuestros padres, Así, así mismo. ejemplarizante día a Sí, día. Y eso no existe hoy. Y entonces el problema está en que todas estas circunstancias eh, problemáticas emergen porque las familias también se han descuidado un tanto. así Y es. yo me incluyo, de repente hubo circunstancias de los hijos que nosotros no vigilamos adecuadamente y no estamos pendientes de corregirlos oportunamente. Entonces, todo esto yo creo que hay que empezar a ponerlo de manifiesto, porque nosotros estamos en un propósito en Ojo con Eso Televisión y ese es una lucha permanente por la buena ciudadanía para que pueda haber mejor gobernanza.
Si los ciudadanos no son buenos, la gobernanza siempre será mala. Por cierto, has oído, yo no lo oí completo, pero he estado oyendo los tips y los comentarios y por fracciones del discurso de Milei Sí, en Argentina. sí, Excelente, mire, caramba, una clase de economía, pero con todos los hierros, pues, de claro. economía, de ética, ojalá tenga éxito y ojalá ese país que ya lleva 80 años de populismo y de desgracias, realmente, un país tan rico y con tanto potencial, realmente ojalá que pueda recuperarse y que sea un ejemplo para el mundo, Pero para Latinoamérica. yo estaba leyendo algo más grave todavía, o sea, en sentido contrario. Y es que hoy nos pregonan abiertamente en todos los medios, en las redes, que eh, Perú tiene más plata, o sea, el mineral, ¿no? Que cualquier país del mundo. Y yo me digo, bueno, pero al pregonarlo ya pueden estar seguros que las bandas delictivas y los ambiciosos de dinero fácil se van a ir para allá y van a estropear también ese país, lo van a llevar al extremo de la crisis. Si ya lo Correcto. está, ya está empobrecido. Y entonces tú dices que tiene plata que da miedo. El Entonces, desastre que tenemos nosotros con las riquezas de como Guayana. la riqueza de Guayana, por ejemplo. Sí, Entonces, eso. entonces me está vendiendo a Perú también como otro flanco Sí, más para sí, el crimen organizado y para sí, los que andan sí, en función de dinero fácil. sí. Y entonces van a venir entonces las invasiones y todo lo demás. Lo de Entonces es Guayana es terrible. problemático, es terrible, es terrible. Sí, Entonces, oye, mira, yo necesitaba conversar estas cosas contigo porque es que estoy evaluando el día a día y yo digo, bueno, pero yo estoy aquí con los 80 años ya cumplidos y estoy tratando pues de trabajar aquí porque me dicen que las redes monetizan algo. Yo no estoy trabajando en función de eso. Yo estoy trabajando sí, si monetiza, bueno, que monetice. Yo no sé, yo estoy aquí tratando de dejar una herencia buena, de hacer argumentaciones con las personas que vivieron experiencias positivas, que entregaron algo de su esfuerzo y de su talento al país, que hasta el día de hoy no tienen mácula, ejercieron funciones de gobierno, de diplomacia, de ministerios, de gobernaciones, oye, y eran respetables y hoy día pues sí, están viviendo de lo que ahorraron y de lo que sus padres invirtieron en negocios. Pero no, estos llegan pues, o sea, ávidos de fortuna fácil y de la gran vida y lo primero que buscan es un arma pues para despojarlo además de su esfuerzo. sí. La honestidad no está de moda, No chico, está la ética presente. ni la ética. Y si eso no se cultiva y no se No enseña están de moda. de Sí, la primera infancia, vamos a seguir dando tumbos. así es. Así es. Entonces, bueno, Edwin, yo creo que o sea, valió la pena conversar un poquito contigo porque yo necesitaba desahogarte un poco. O sea, porque es que Bueno, veo qué cosas que están bueno. pasando y lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Argentina misma, o sea, y lo que está pasando en Venezuela y en otros países, en México, pues, parece que va por el mismo camino. Entonces uno dice, bueno, ¿y este continente dónde va a terminar? Así es. Terrible, terrible esto. Por eso te comentaba el ejemplo de ojalá que sea exitoso. Ahorita, hasta ahora, tiene mucho apoyo, sigue teniendo un apoyo a pesar de las medidas drásticas que está tomando en la cuestión económica Milei en Argentina. Ojalá y que sea un ejemplo y que eso se, 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 eh, se multiplique en Claro. Latinoamérica y en el mundo. Entonces, cuando Realmente, y uno vuelve atrás y dice, bueno, pero todo el mundo invoca a Bolívar, lo pone como bandera propia. Resulta que Bolívar, o sea, era de cuna, tenía dinero y lo entregó así es. todo para liberar países. Pero aquí no, aquí estamos usando el dinero de los países, oye, para ver cómo invadimos a otro y cómo le hacemos la vida imposible a los demás. Es un contrasentido, ¿no? Así es, así es. Y a lo interno, bueno, ya el caso de Venezuela lo hemos hablado tú y yo más de una vez. O sea, el empresario apenas medio flota,
sea, le sí. ponen la mira para despojarlo con impuestos, le Con aplican. impuestos. Yo Entonces, justamente ayer me puse a hacer un análisis sencillo de cómo afectan los impuestos a- al, a- a- al trabajador, al que gana poco. Resulta que, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, todo el que gane más de 1.500 unidades tributarias está obligado a declarar impuestos sobre la renta. La mayoría no lo hace, no. pero por ley están obligados. Y yo hice unas cuentas, chico. Si alguien se gana 1.500 unidades tributarias, son 13.500 bolívares. Ujú. 13.500 bolívares. Véndemelo en dólares, que es la que están usando hoy todos para Sí, calcular los ingresos y eh, los egresos. esos son Sería, como, esos son $482 al año. exacto, que es Sí, unos, unos el unos salario 40 básico de un dólares, obrero en México. unos 40, sí, mensual. Este es Sí, al año, por cuatrocientos eso, ochenta y dos. pero aquí es mensual para un obrero el salario básico. Sí, entonces, y esos son más o menos $40 mensuales. Entonces, por eso puede rebajarse más o menos como la mitad, 774 unidades tributarias, Ujú. que serían la rebaja única, porque alguien que gana 13.500 bolívares al año no puede comprar medicina, no puede comprar otra cosa Nada, que para rebajarla del impuesto. Entonces tiene la opción de una rebaja única y queda con unos 6.800 bolívares, o sea, la mitad, unos 200 y pico de dólares, al entonces, año. neto al año, sí. Pero sobre eso, le sale pagar como el 15% del impuesto. Y esos son más o menos unos 1.000 bolívares, unos tres, serían como unos $30 más o menos de impuesto. Ujú. Total que con las rebajas que se puede hacer por persona natural y por carga familiar, que son una tontería, una estupidez, de 90 bolívares por carga familiar, eh, menos de $3, y por cada, y 90 bolívares por ser persona natural. Total que la persona que ganó 13.500 bolívares al año, equivalente a $480, termina pagando 750 bolívares de impuestos, si hace la declaración dentro del marco legal. Casi la mitad. ¿Sí? 750 bolívares. ¿Sí? Bueno, Esos por son eso, como $20. de mil quinientos Esos son como $20. Como $20. $20. Pero, sí, pero es un ejemplo que una Claro. ridiculez, sí, pero el asunto es que por ley está obligado a pagar esos $20. Mm. ¿Mm? Y si es alguien que gana $400 mensuales, entonces termina pagando eh, más o menos como eh, termina pagando como unos $500 de impuestos. Imagínate. Entonces, Dos tercios de lo que realmente sí, puede generar. sí, sí. Pero un poco más, sí, como termina pagando $731 de impuestos. Qué No, barbaridad. esto es una barbaridad. Sí, si haces las cosas de acuerdo a la ley. Porque Sí. tengo el caso de alguien que me mira, me hizo una consulta y yo, no, vale, pero te sale pagar impuestos y bastante. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, tú tienes factura de honorarios médicos, tienes facturas de medicina, y dice, no, chico, yo lo que gano es para comer, no me alcanza para ir al médico ni para medicina. ¿Mm? Es la realidad. Para mantener la familia. Entonces, con 400 300, $400 mensuales, entonces, con eso como, mantengo a la familia, no tengo para Medianamente, más nada, come medianamente. medianamente. Entonces, resulta que, bueno, mira, termina pagando unos casi $1.000 de impuestos al año. ¿Mm? Eso es una barbaridad. Sí, no cuadran los números por ninguna parte. No Entonces, cabe uno por una esa parte. es la calamidad. Sí. Pero es Y que bueno, también, producto de esa voracidad fiscal de los gobiernos, de los estados, sí, porque yo sí, no digo de los estados, es los gobiernos. Que los gobiernos. cada uno llega con un plan distinto. Y tú sacas un ministro y traes otro, y entonces se trae su equipo, y ese equipo Sí, viene pues también con el afán de ver, o sea, cómo sí, se llena de dinero fácil. sí.
Y las leyes fiscales no No, y se adaptan a no hay presupuesto que aguante eso. y las leyes fiscales no se adaptan a las circunstancias. No, Y no se modifican, no se actualizan. Entonces tienes eso es abrupto. Entonces, mira, de acuerdo con esto, yo estoy haciendo un estimado todo el que gana, imagínate que todo el que gana más de 15 de 13 15.000 bolívares mm, al año, tuviera que pagar impuestos. Está no, no, obligado a pagar impuestos. sí, está El problema obligado. es que la gente después, eh, como al igual que la gente justificaba en los viejos tiempos el contrabando porque los impuestos eran injustos, Sí, entonces simplemente busca la manera de no declarar, de no pagar, ¿sí? Porque si se pone todo el mundo a declararlo de acuerdo a la ley, tendrías un gentío pagando impuestos. sí. Bueno, pero por eso te digo, y cada vez que alguien asoma la cabeza con una idea que pudiera generar ciertos beneficios para vivir medianamente bien y sostener una familia y educarla, inmediatamente le ponen la mira, lo abordan los fiscales públicos, y les tienes que pagar tanto. Y si no lo quieres pagar, dámelo a mí. Y entonces ahí viene la fuga de los ingresos del Estado. Sí, Entonces se descapitaliza el Estado, se descapitaliza el individuo que genera los recursos, y hay un vivo que se está llenando pues sí, al margen de la ley. sí, Ese es el problema que tenemos. sí. Tenemos un sistema que lamentablemente funciona con un ganterismo Sí, gangsterismo puro. puro. Pero bueno, bueno, Erwin, de todos modos, me gustó conversar contigo como todas las semanas porque yo creo que estos temas del día a día, estos temas comunes, o sea, hay que tratarlos en estos términos, coloquialmente, para que la gente nos entienda. Claro, la gente lo entiende. Porque es que muchas veces los economistas se remontan en una fraseología y una... Sí, sí. ¿Cómo te entiende a alguien, chico, eh, que los ingresos no le alcanzan para comer? Exacto. ¿Eh? Eso no requiere Sí. de mucha Que escritura le para dice, mira, entenderlo. vale, si te hago la declaración de impuestos, yo, mira, no te lo voy a hacer porque no hace trampa. Yo no hago Exacto, trampa, ¿ok? exacto, Pero si te hago la declaración de impuestos, tienes que pagar impuestos. exacto. ¿Mm? Y Sí, tienes que pagar muchos impuestos. Bueno, vale, pero imagínate, yo me gané 300 $400 al mes. ¿Cómo voy a pagar impuestos? Bueno, sí tienes exacto, que pagar impuestos. Entonces, lo que te ganas no te alcanza para comer bien y comer completo y para cubrir tus gastos. exacto, Pero exacto, sobre eso, sobre lo que te ganas, estás obligado a pagar impuestos de acuerdo con la ley venezolana, exacto. ¿m? Que no se adaptan a la realidad que estamos viviendo. No, y además que hay impuestos que van a unos fines que tú nunca sabes para qué. Te dicen Bueno, que pero ya hay otra cosa. Ya has estado pagando IVA del sí, 16% que se me había cada olvidado. vez que compras algo. Cada vez que compras algo, pagaste el IVA. Pero sobre eso, además, vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Qué barbaridad. ¿Mm? Porque el IVA que pagaste no es deducible, de tu impuesto sobre De la tu renta. impuesto sobre la renta. Y ¿Mm? esas son las contradicciones que no Ese, resuelven. ese es el gran eh, dilema. sí. ¿Eh? Bueno, gracias de todos modos y yo creo que la semana que viene pues vamos a ver si se perfilan cosas diferentes porque están hablando de que hay revisión de leyes que no sabemos en qué sentido van. Yo lo que pienso es que van en la dirección de capitalizar recursos para el boato de la campaña electoral. Imagino. Con tus propios reales te compran luego la conciencia para Eh, que votes por determinado candidato. ¿Ya? O sea que terrible. tú pones los reales, pones el voto y el que se favorece es un individuo que llegó con ganas de hacer negocio. No, y el gobierno te pone el candidato. Además te ponen el candidato. Te pone el candidato. Sí. Bueno, de todos modos, bueno, gracias por tu tiempo el día de hoy y la semana que viene nos volvemos a ver, Dios mediante. Seguro, dale un abrazote. Un Estés muy abrazo. bien. Gracias, Henry Saludos a Patiño, todos. Mensueconomía Saludos a a nuestros través, oyentes. seguro.